soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor y lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. La experiencia del perdón siempre va a ser una experiencia que libera a la persona que abriga en el corazón el rencor, el resentimiento, el afán, ¿verdad?, de querer también vengar cualquier situación que haya podido experimentar. Muchas de las veces nosotros no somos capaces de dimensionar el amor y la misericordia que Dios nos tiene. Un amor, una misericordia que siempre se van a manifestar en la paciencia que Dios nos tiene, en el perdón que nos ofrece y en la reconciliación y salvación que ofrece al mundo entero. El hombre siempre piensa que delante de Dios debe tener méritos. Y entonces buscamos 1000 formas de agradarle, 1000 formas de ir como acumulando, ¿verdad?, puntos para entrar en el reino de los cielos, y con mucha frecuencia nos olvidamos de lo esencial. Nos olvidamos de practicar el amor, nos olvidamos de practicar la misericordia, nos olvidamos de practicar la bondad. Y siempre podemos poner 1000 excusas, podremos poner 1000 pretextos, y quizás muchas de las veces válidas. Sin embargo, cuando uno voltea la cara y contempla el rostro misericordioso del Padre, ¿cómo no ser capaces también nosotros de poder perdonar, de poder transparentar
ese rostro amoroso que no nos invita más que a la compasión. Estamos en la segunda parte del discurso eclesial que Mateo dedica especialmente al perdón de la ofensa personal. Es aquel hermano que me ofende, aquella hermana que me ofende, pero que esa ofensa no puede encontrar un muro de piedra que no se puede derribar, sino que esa ofensa necesariamente ha de encontrar un corazón abierto, un corazón dispuesto, un corazón amante, un corazón liberado, para que aquella ofensa traspase como una bala y no deje ninguna cicatriz en mí, porque el Señor viene a curarlo. Pedro es el interlocutor de Jesús que piensa a distanciarse del sombrío horizonte de la venganza a ultranza y sin límites. Manifiesta estar dispuesto a perdonar hasta 7 veces, que era la gran virtud que se manifestaba en el Antiguo Testamento. Número muy significativo de su disponibilidad total al perdón. Esto manifiesta una totalidad absoluta, una virtud en plenitud. Pero no basta con eso, no basta con eso. En la respuesta de Jesús se dilatan hasta el infinito los límites del perdón. Es la nueva mentalidad de los que estamos llamados a ser cristianos. Es la nueva forma de vivir de los que nos identificamos con Cristo. Es la nueva forma de experimentar el perdón y la misericordia de Dios para con nosotros. Cuánta paciencia ha podido tener Dios conmigo para perdonarme siempre y perdonarme todo. Y como decía el Padre Pío, cuando Dios perdona, pone una lápida sepulcral sobre los pecados y jamás la vuelve a abrir. Borrón y cuenta nueva, como solemos decir con frecuencia nosotros. Por ser paradójico, Jesús lo va a ilustrar con una parábola estructurada en 3 escenas contrapuestas y complementarias. Encuentro del siervo con el deudor, encuentro del siervo deudor con su señor. Estamos en una estructura desigual, ¿sí? El Señor está por encima del siervo siempre. Y entonces el Señor no tiene ninguna, y cuando hablamos del Señor no me refiero a Dios, sino a un amo de aquí de la tierra. Nunca va a tener necesidad de perdonarle la deuda al siervo. No, al contrario, por eso es Señor, quizás porque no es capaz de dar ni de perdonar nada. Y entonces llega este siervo al cual se le estaba cobrando con justicia lo que debía, y entonces se encuentra con la bondad. Y se encuentra con la bondad porque tuvo la humildad de suplicar, de pedir, de ser transparente, de decir: no puedo pagarte, no quiero que mi familia acabe en un calabozo como una delincuente. No puedo pagarte, dame oportunidad y te lo pagaré todo. Ese es el primer aspecto. Claro, encuentra en el corazón de su Señor, en el corazón de su amo, la bondad, la ternura, el sentimiento de un padre que es capaz de conmoverse ante la necesidad de su hijo. Pero este siervo no fue capaz, no fue capaz de acoger el perdón, la concesión de la deuda. Con ella, su Señor le estaba diciendo que no hay deuda alguna que no pueda ser condonada. Se da la media vuelta, se encuentra con el deudor que le debía a él. Esta es la segunda escena, y casi mata al que le debe unos cuantos centavos.
¿Cuántas de las veces nosotros podemos actuar de la misma manera? Podemos haber salido del confesionario, podemos haber salido de encontrarnos con la misericordia de Dios, podemos haber experimentado todo su amor, toda su ternura en la oración, en la celebración de la Eucaristía, en la sonrisa de un hermano, de una hermana, en el mundo, y cerrar nuestro corazón a esa realidad y convertirnos en unos tiranos contra nuestros hermanos, contra nuestras hermanas, y entonces ser incapaces de manifestar, de proyectar aquello que según nosotros experimentamos. La pregunta está, ¿verdaderamente lo experimentamos? Experimentar el amor y la misericordia de Dios no significa justificar, no significa convertirnos en cómplices, sino significa nunca ponernos por encima del otro y saber perdonar, no desde la justicia, sino desde el amor. Y este es precisamente el aspecto fundamental. Poder perdonar porque amo a mi hermano, aunque mi hermano no actúe como a mí me gustaría que actuara. Más aún, aunque mi hermano, sí, me falte al respeto o vaya en contra de mí. Esta es la auténtica virtud, este es el auténtico amor, y esto es lo que nosotros encontramos en Dios. ¿Cuántas de las veces vamos siempre en contra de Él, en contra del Evangelio, y lo único que encontramos es su amor y su misericordia? Debemos aprender a imitar al Padre Celestial. La deuda del siervo es enorme. Las cifras son a todas luces hiperbólicas, pero el Señor tiene compasión. Se utiliza el mismo verbo para describir los sentimientos de Jesús en la muerte del amigo Lázaro, manifestando su gran magnanimidad con un perdón gratuito. Pero este siervo se encuentra con su colega, con su igual, que le debe una cifra irrisoria y no es capaz de perdonar. Pidamos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que cada vez más abramos nuestra mente y nuestro corazón a Dios para ir abrigando los sentimientos de Cristo e irlos manifestando a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a quien necesita no de mi perdón, no de mi compasión, sino del perdón y de la misericordia de Dios a través de mí.